educativas para que ellas realicen sus procesos de trabajo en casa. Nosotros, en el contexto de los conversatorios, estamos hablando, como ya decía, de educación inclusiva, pero tratamos, por eso nunca cambia esta diapositiva, de referirnos en general a la diversidad de estudiantes que encontramos en las aulas y no solamente a aquellos que están en condición de discapacidad, a pesar de que pues esa es una de nuestras mayores preocupaciones, porque sabemos todos que en medio de todo esto, si los niños que, digamos, entre comillas, son normales, están con sus condiciones normales, sufren, pues estos niños que están en condición de discapacidad, pues están en una situación un poco más difícil. Hemos visto los problemas, entonces este conversatorio y todo lo que viene con él es parte de empezar a ver la solución. Hemos hablado ya, como les digo, esta es la 8ª vez que vamos a hablar, entonces hemos tenido diferentes aproximaciones a diferentes temas que todos han surgido de las necesidades de las personas que se han vinculado. En la semana anterior, entonces nosotros por aquí nos sumamos, voy a cerrar, por aquí nos sumamos con una idea maravillosa de poder estar todos conectados en una red. Y para el día de hoy, entonces sin más, ya dejé de presentar, ya me tiene que quedar mi cuadrito aquí con mis invitados del día de hoy, se me perdieron. ¿Cómo? Aquí estamos, entonces, no se preocupe. Aquí con mis invitados del día de hoy. Entonces, es una cuestión así como técnica pequeñita. Entonces, ya. Entonces, el día de hoy vamos a tener a 2 invitados muy, muy especiales, ¿cierto? Que son la profesora Catalina, aquí está. Entonces, aquí podemos ver el de hoy, ¿cierto? ¿Sí lo pueden ver en la cámara? Entonces, aquí está la candidata doctora Catalina Trujillo Vanegas y el doctor Ricardo Fabián Espinosa. En la primera parte, la doctora Catalina Trujillo nos va a hablar sobre qué es la educación para la inclusión y cuáles son sus investigativas. Entonces, la doctora Catalina Trujillo decía ahorita hace un minuto, tratando de hacer honor a su magnífica hoja de vida, que nosotros nos sentimos orgullosos porque ella es un producto surcolombiano, ella es docente de la Universidad Surcolombiana desde hace 13 años en el programa de licenciatura en Educación Infantil, es coordinadora de la especialización en integración educativa para la discapacidad, o fue, digamos, por 4 años, pero esa maestría actualmente se ha convertido en nuestra maestría en educación para la inclusión. Esto hace 5 años. Ella ha sido asesora pedagógica de instituciones educativas públicas y privadas en temas relacionados con la construcción curricular, procesos de educación inclusiva con docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia. Como docente investigadora, las líneas de investigación con las que se ha vinculado se relaciona con infancias y educación para la inclusión. Realmente para nosotros, como Universidad Surcolombiana y como, aquí dejo de presentar, y como conversación, como centro de investigación, es un honor contar hoy contigo, Catalina. Espero que realmente las expectativas con las que tú nos acompañas hoy también para ti sean satisfechas y realmente yo sé, me quiero anticipar a que vamos a disfrutar muchísimo con tu conversación. Entonces, como te decía, cuentas con unos 20 minutos para hacer tu presentación y ya luego, pues, seguimos en la conversación. Entonces, adelante, Catalina, buenas noches. Bueno, y buenas gracias. noches.
Gracias, Martica. Pues buenas noches a todos. Primero que todo, quiero decirte que estoy feliz porque de estas 44 personas, muchos nombres me suenan. Eso quiere decir que tenemos muchas personas, veo personas que han estado compartiendo en algún momento de mi vida en el pregrado, en la especialización, en la maestría, algunos compañeros del doctorado, algunos compañeros del programa de educación infantil, y otras personas que me he encontrado en estos conversatorios que has venido desarrollando, que para nosotros en la maestría en educación para la inclusión ha sido un espacio maravilloso, porque nos hemos podido encontrar. Y en esta situación que estamos viviendo, el encontrarnos es un regalo. Entonces, al profesor Ricardo Fabián, mucho gusto conocerlo y compartir este espacio. A todos los que están con nosotros hoy, pues feliz de poder ver sus nombres allí y espero que estas palabritas que vamos a compartir, pues simplemente susciten el hecho de que nos encontremos para aportar en el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman que la están viendo. ¿Sí? Perfectamente, Catalina. Bueno, muy bien. Entonces, cuando Martica me invitó a compartir un ratico con ustedes, pues para mí fue la oportunidad perfecta de poder pensar en que hablábamos de qué es eso de educación para la inclusión y cómo se vincula de pronto a algunas categorías conceptuales que venimos trabajando en otros espacios y que a veces nos cuesta un poco de trabajo saber qué diferencia hay entre unas y otras y cuáles son las apuestas que tiene cada una. Si bien cuando hablamos de educación inclusiva, inclusión educativa, educación para la inclusión, todas estas categorías tienen relaciones, pues cada una de ellas tiene unas implicaciones en lo que espera desarrollar o en lo que espera construir en los ámbitos sociales. Entonces yo quiero dedicarle estos 20 minutos que me ha regalado Martica con mucho cariño a poder precisar un poco la apuesta que nosotros como región surcolombiana hemos hecho frente a qué significa educar para la inclusión. Como les decíamos hace un rato, pues yo hago parte de un proyecto de maestría que pertenece a la Universidad Surcolombiana ya vamos a cumplir 6 años, y fue un proyecto que nació de una trayectoria que la región había venido desarrollando frente a la atención a determinadas poblaciones, sobre todo la atención en el marco de lo educativo y de las personas con discapacidad. Básicamente la Universidad Surcolombiana durante algunos años se dedicó a mirar cómo lograba que los procesos educativos de la región fueran más incluyentes y que se permitiera el reconocimiento de la diversidad, sobre todo en los programas que tenían que ver con educación inclusiva. En ese momento se llamaba integración educativa, era como Colombia había comprendido ese proceso. Y digamos Catalina, que tú, señora. Catalina, perdona, te interrumpo un momentico. ¿Tú estás pasando diapos? ¿Estás pasando diapositiva? No la veo. No, entonces dale a tu, o sea, allí en tu, donde dice presentaciones, tiene una puntillita. Toca la puntillita para que la puntillita quede en la cámara. ¿Estamos? Sí, o como estás presentando tu pantalla completa, simplemente abre en tu pantalla la presentación y ya nosotros la empezamos a ver. ¿En este momento te está pasando, Martica, o no? No, todavía no, sino que nos dimos cuenta es porque como se ve que estás viendo la diapositiva, pero no estamos viendo solo conversar. Ok, entonces espérate un momentico que vamos a dejar acá y vamos a volver a intentarlo para poder. Y me confirmas si la estás viendo o no. Sí, claro, yo te confirmo porque precisamente por eso ahora sí, ya vemos la presentación. ¿Sí? Entonces dile presentar y si quiere, o sea, dale presentación. Y si quieres, oculta el panel ahí donde dice, esto donde tiene dile ocultar
Y ya, perfecto, la vemos ¿La perfectamente. estamos viendo? Sí, señora. Bueno, muy bien. Gracias, Gracias, Catalina. Martica. No, señora, para eso estamos. Entonces, fíjense que les decía que venía de que es una apuesta muy de región y que tiene, digamos que unas connotaciones alrededor de cuáles han sido las trayectorias investigativas que hemos tratado de desarrollar que nos permitan enunciarnos desde aquí. Tenemos un programa de maestría que lo que busca es que el desarrollo conceptual que se haga dentro de él esté muy arraigado a los procesos de investigación, pero estos procesos de investigación partan básicamente de la contextualización, es decir, que de las necesidades que nosotros como región tenemos para poder desarrollar procesos incluyentes en los diversos sectores sociales. Como les decía antes, inicialmente nuestra mayor inquietud estaba alrededor de lo que sucedía en la escuela, ¿sí? Porque era lo que más llamaba nuestra atención y muy vinculado a lo que sucedía con las personas, a los niños y las niñas con discapacidad. Luego, poco a poco, hemos empezado a mirarnos como región en el engrandecimiento de los retos que implica revisarnos en lo que tiene que ver con procesos de equidad y en procesos que tengan que ver con la educación, no solamente desde lo que sucede en las instituciones educativas, sino en todos aquellos entornos sociales donde nos educamos. Por eso entonces, mi inquietud de contarles hoy qué es educación para la inclusión tiene mucho que ver con cómo estamos pensando la educación y cómo estamos pensando la inclusión, porque es una apuesta que tiene una connotación muy específica dentro de las necesidades que nosotros como región hemos detectado. Entonces, básicamente, digamos que la dimensión en la cual nosotros ubicamos esta categoría es una dimensión que se vincula con la construcción social. Y tiene que ver con la construcción social porque indudablemente los que participamos en ella, que somos sujetos sociales, somos los que configuramos los escenarios en los cuales se desarrolla. Entonces, pensamos y le apostamos a que la educación para la inclusión sea un concepto polifónico que tenga vertientes de diferentes áreas del conocimiento, por eso a esta maestría acuden personas desde diferentes formaciones, tenemos licenciados en diferentes áreas, pero también tenemos comunicadores sociales, tenemos enfermeros, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos personas desde diversas áreas que están preocupadas por la construcción social en inclusión, ¿sí? Y que quieren a través de los procesos educativos poder aportar en el hecho de que lleguemos a situaciones donde le apostemos a prácticas sociales equitativas. Para poder comprender dónde está esa ubicación, pues tenemos que pensar que hasta ahora nosotros, digamos que sí a nivel mundial, pero quiero hablarlo muy a nivel Colombia, pues nosotros hemos estado transitando los conceptos en unas esferas desde la educación institucionalizada. Entonces, en un momento inicial hablamos de procesos de reconocimiento de necesidades educativas especiales y en ese entonces le llamamos al programa educativo que atendía a las personas con discapacidad, proyecto de necesidades educativas especiales, y pensamos que las instituciones educativas con eso iban a ser más incluyentes. Después nos fuimos y empezamos a escudriñar un poquito más y como país pensamos, uy, no, tenemos que hablar un poco, es como más de la integración, más de una educación más especial. Y evolucionamos algunos años en Colombia allí y nos dimos cuenta que esos aspectos se quedaban cortos y migramos a pensarnos, después de las diversas reflexiones, en que debíamos ubicarnos en lo que hoy denominamos educación inclusiva,
en algunos ámbitos inclusión educativa, que Martica tenemos que gastarnos un tiempito en hacer las precisiones en estos dos conceptos, pero básicamente estos conceptos relacionados con lo que sucedía en la institucionalidad, es decir, lo que sucedía en las instituciones educativas para garantizar a las personas procesos educativos de calidad. Lo que nosotros nos pensamos es si para llegar a procesos de inclusión tendríamos que pensar que eso se diera solamente en lo institucional. ¿Y cómo reconocemos la inclusión? Si la reconocemos porque tenemos que involucrar un grupo poblacional o porque lo que tenemos que hacer es incluir el reconocimiento de lo diverso. Entonces, formulamos hace ya 5 o 6 años el que nos parecía que los procesos investigativos de la región debían estar enmarcados en una categoría que se llamara educación para la inclusión. Y esta tenía unas implicaciones. La primera era reconocer la educación como ese proceso de construcción social que no se generaba solamente en las instituciones educativas, sino que se generaba en diversos espacios sociales. El parque, la casa, los momentos de juego, los momentos de compartir en familia, los momentos de ir al cine, todos ellos se reconocían como espacios donde se generaban procesos de inclusión. Y lo segundo era pensar en la inclusión no como el vincular una población, sino como el reconocer dentro de las dinámicas colectivas de la construcción social la diversidad, y que lo que teníamos que incluir era una forma de ver lo diverso. En ese sentido, entonces, pues hemos venido en estos 5 años asumiendo el reto de que es investigar en educación para la inclusión. Indudablemente para nosotros ha sido un reto que ha significado un giro de paradigma. El primero, relacionada con la construcción social que queremos desarrollar, ¿sí? Y el segundo, relacionada con las acciones de reconocimiento de la diversidad. Las unas vinculadas a lo que significa la educación y las otras vinculadas a lo que podemos permitirnos llamar como inclusión. Entonces, investigar en educación para la inclusión digamos que implica ubicarse en los postulados que tienen las tendencias emergentes de la investigación social, ¿sí? Y está también muy arraigado a los elementos que hemos venido desarrollando los colectivos en investigación en educación en los últimos años. Los procesos investigativos que implican comprender, estudiar, proponer acciones en el reconocimiento de la educación como un espacio social que no se restringe en la institucionalidad, y comprender la inclusión como esa construcción que nos deja ver el reconocimiento de la diferencia en una construcción de tejido social ecosistémico, porque indudablemente es en el momento en el que reconocemos que tenemos interdependencias, es en el momento en el que podemos ver al otro, así tenga diversidad, como el que me suma, como el que contribuye a nuestro crecimiento en colectivo. Los pilares que hemos vinculado a los procesos de indagar en educación para la inclusión reconocen los escenarios sociales diversos y tienen, digamos que, unas corrientes conceptuales que nos han permitido empezar a ubicarnos en ellos y empezar a pensarnos en cómo lo desarrollamos, por qué lo desarrollamos y cuáles son las contribuciones que eso puede generar a nuestra región. Entonces, yo les puedo contar que en este momento, dentro de la maestría, pues hay 3 líneas de investigación que vienen construyéndose y consolidándose.
una relacionada con diversidad y derechos humanos en el marco de la educación para la inclusión. En ella tenemos en este momento 28 investigaciones desarrolladas. Una segunda línea que está muy vinculada con los currículos para la inclusión y tiene mucho que ver con esas preguntas que nos hacemos los que somos maestros, de qué hacemos con esta diversidad que tenemos en el aula, cómo la reconocemos y cómo logramos desarrollar procesos que nos permitan avanzar en los desarrollos de las áreas y reconocer las diversidades que tenemos en ellas. Y allí hay 21 proyectos que ya están terminados. Y una tercera, que es una línea joven para nuestra maestría, que tiene que ver con la inclusión en las infancias, una mirada desde la diversidad. Y esta es una línea que básicamente lo que ha buscado es poder proponer procesos de educación para la inclusión desde lo que Colombia tiene formulado como política pública de atención integral a la primera infancia. Nosotros tenemos en nuestra maestría, digamos que un vínculo que la universidad nos ha dado a través del portal universitario, y allí tenemos un repositorio de investigaciones en las cuales ustedes pueden consultar, pueden revisar, mirar si les llama la atención, vincularse con aquellos personas que las han desarrollado y que están en este momento la mayoría de nuestros egresados estrechamente ligados con campos que les han permitido generar procesos de aplicación de sus investigaciones. Nosotros en este momento, ¿con qué tipo de población hemos trabajado? Hemos trabajado y desarrollado proyectos de investigación con docentes, con agentes educativos, con personal administrativo, con estudiantes, con agentes educativos específicamente de los programas de atención integral a la primera infancia, con niños y con niñas. Nos hemos vinculado con la población con discapacidad, con los grupos LGTBI, con algunas comunidades que se han denominado en pobreza extrema, víctimas del conflicto, con jóvenes, con grupos étnicos, con adultos mayores. Tenemos un abordaje de trabajo con las personas que sufren enfermedades huérfanas en nuestra región, que es un campo que necesitamos ahondar con mayor fuerza porque tenemos que trabajar más por ellos. Hemos trabajado con personas de habitancia en calle y hemos desarrollado proyectos con familias. Algunos impactos de las investigaciones que hemos tenido, como les digo, ustedes pueden revisar los documentos completos en el repositorio que tenemos en la maestría. Pero digamos que hemos querido mostrar un poco hasta dónde hemos llegado para saber que el investigar en educación para la inclusión y tener esta mirada nos ha permitido ampliar un poco el horizonte. Entonces podemos ver proyectos de tesis que han servido, por ejemplo, el proyecto de tesis de habitancia en calle sirvió como soporte de la política pública que Neiva tiene en este momento para el habitante de calle. O tenemos unas investigaciones que se han desarrollado con algunas comunidades LGTBI en Florencia y que han servido de apoyo para los reajustes a los manuales de convivencia de colegios e instituciones educativas. Hemos desarrollado proyectos de implementación de lo que Colombia nos ha formulado para la atención a la población con discapacidad, el decreto 1421, y pues son proyectos que han tenido algunos reconocimientos a nivel nacional por la experiencia que implican y por las diferentes, digamos que las implicaciones que tiene en el apostarle y mostrar cómo es que esta política que a tantos nos inquieta puede visibilizarse en las aulas de clase. Tenemos algunas investigaciones que se han desarrollado, como les decía, desde primera infancia. Para nosotros la línea de primera infancia es una línea muy importante porque pensamos que si bien educar para la inclusión permite poder tener una mirada
amplia de tanto los procesos educativos como de inclusión, también tenemos que pensar qué estamos haciendo con los niños y las niñas desde estas primeras edades y con sus cuidadores. En algunos momentos hemos contribuido con el desarrollo de programas de innovación o procesos de innovación para personas sordas, niños y niñas sordos. También pensamos en abordar los procesos curriculares no solamente desde la formalización en la que lo hacemos en el sistema educativo, sino también ver el currículo que se puede desarrollar en el marco familiar y cómo esos currículos en el marco familiar pueden generar transformaciones en las dinámicas sociales en las que estamos. Hemos vinculado diferentes áreas, como les decía, hay personas desde diferentes ámbitos que desarrollan la maestría y pues el arte no ha estado atrás y hay apuestas importantes que nos han generado vinculación con otros entes como el Banco de la República, como instituciones educativas que tradicionalmente han venido atendiendo a la población con discapacidad y que se han, digamos que, fortalecido en sus estrategias a través de las diferentes investigaciones que hemos desarrollado. En este momento le estamos apostando en nuestro proceso investigativo a una categoría conceptual que proponemos y que tiene que ver con el clima escolar inclusivo. La categoría clima escolar, digamos que dentro de la institución educativa es una categoría que toca todos los ámbitos del sistema y nos parece a nosotros que si la vinculamos con los procesos inclusivos vamos a poder crecer en las metas que tiene la educación para la inclusión. Y otro gran proyecto que está vinculado ahora está referido al diseño e implementación del diseño universal de aprendizaje dentro de las aulas de nuestra región y la formulación de los PIAR en sectores urbanos y rurales de nuestro departamento. Mi invitación es a que nos contacten si consideran que podemos contribuir en los procesos que ustedes vienen desarrollando dentro de sus instituciones, dentro de las dinámicas de sus intereses. Siempre estamos allí para apoyar. La universidad tiene esta propuesta de maestría con la intención de poder crecer como región en todos los elementos vinculados al que nos reconozcamos como una región que permite y visibiliza la diversidad que tiene y que la toma como una apuesta que le permite ser más grande y más poderosa y más reconocida por sentirse orgullosa de lo que es y de lo que tiene. Entonces, esta es nuestra información general. Martica, yo te agradezco el espacio de compartir y te agradezco también el que hayamos tenido la posibilidad en este proceso de escuchar en otras conversaciones a estudiantes, también nuestros con sus investigaciones, que en realidad es lo que nos hace sentir que estamos creciendo como comunidad. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Catalina, qué entretenida y qué importante la información que nos has brindado. Entonces, yo quisiera, siguiendo con la metodología, saber si hay alguien en el público que tenga alguna pregunta para ti. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, la puede... Tuvimos como algo como con la conexión con el Facebook, entonces va bastante atrasada en el Facebook, entonces de pronto, si por aquí alguien quiere tomar el micrófono, Sí, bueno. o me puede por el chat. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, Mercy, ¿cómo estás? Sí, Mercy, dale. Ya, muchas gracias por toda esta información, por todo este conocimiento que nos ha brindado y estas experiencias que ha compartido
tanto de la formación como de la parte investigativa de la maestría, y quisiera preguntarle a nivel personal y si han estado trabajando también en ritmo con las instituciones en el sentido de ayudar a contribuir en la parte curricular, en estos diseños que a los profesores pues les piden cuando tienen diferentes estudiantes con discapacidades, de trabajar un currículo especial como los PIAR y algunos diseños que tiene que realizar el profesor. Si de pronto nos pudiera dar, si han tenido experiencia en colaboración con algunos profesores, que nos puede ofrecer en este momento los estudiantes o las líneas de investigación que ha llevado la maestría para contribuir en el campo de la formación de practicantes. Muchas gracias. Sí, Mercy. Tú tienes razón. Digamos que esa es una gran preocupación para muchos de los docentes de la región. Nosotros en la maestría hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con dos grupos que la administración municipal y la administración departamental ha tenido a bien formar en maestría en educación para la inclusión, y en ellos se han generado procesos primero comprensivos de la normativa que Colombia tiene frente a la atención a la población con discapacidad, porque a veces hay algunas implicaciones de comprensión en la normativa que nos ponen un poco nerviosos y que tenemos que aprender a asumir. Y lo segundo tiene que ver con cuáles son las líneas de trabajo, es decir, qué tenemos que hacer primero, luego cómo formulamos, o sea, cómo logramos hacer diseño universal de aprendizaje en nuestra aula que nos permita poder detectar qué estudiantes requieren el PIAR, qué estudiantes definitivamente con el diseño universal logramos que puedan desarrollar sus procesos en el grupo. Entonces, hemos trabajado con las instituciones. Nosotros como maestría tenemos un proyecto de proyección social, y el proyecto de proyección social tiene que ver con el apoyo a las instituciones educativas que nos buscan. Entonces, nos buscan instituciones educativas y digamos que lo que intentamos es hacer un proceso de formación con sus docentes y de acompañamiento en las formulaciones de aquellas necesidades que se presentan. Hay instituciones que, digamos que tradicionalmente han tenido la organización de la oferta, sobre todo, digamos, en el departamento del Huila, que ya llevamos bastante tiempo con una organización de la oferta, y que ellos ya tienen alguna trayectoria y que este decreto pues ha venido a cambiarles un poco las dinámicas de cómo venían trabajando. Entonces, con ellos hemos trabajado, y con instituciones que han dicho, yo quiero implementar, yo quiero empezar a atender. Hay muchas instituciones privadas también que nos han buscado para que los apoyemos. Este es un trabajo de proyección, o sea, la Universidad Surcolombiana es una universidad pública, es una universidad de todos. Entonces, pues nosotros estamos prestos a dar el apoyo a esos que quieran, ¿sí? Muchas gracias. Vale, Mercy. Catalina, mira, esto está lleno de felicitaciones, de una cantidad de reconocimientos. Entonces, pues yo sé que de pronto hay varias preguntas que muy seguramente el público va a ir recogiendo. Y entonces yo pienso, le voy a dar la entrada al profe Fabián, sobre todo porque hay una pregunta que está por aquí rondando, que también es mía, que ahorita tú la dijiste, y es, nosotros también desde la didáctica de la matemática tenemos algunas precisiones y formas para contestar la pregunta sobre la diferencia entre la matemática educativa, la educación matemática y la didáctica de la matemática. Entonces, yo voy a dejar esa pregunta para el final, e igual voy a dejar a Fabián ahí muy, digamos, como muy conectado, sabiendo que ahorita
es una pregunta que muy seguramente vas a tener que contestar. Entonces, te voy a dar la entrada. Entonces, muy buenas noches. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de conversación. Ya pues has escuchado que estamos en el marco del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Nuestra población es una población diversa que hay, veo entre los asistentes personas de diferentes partes de la ciudad, del país, y también veo por aquí algunos de tus amigos, de tus seguidores. También tenemos varios que nos están saludando desde México y desde Chile también. Entonces, eso me parece maravilloso porque la idea de estas conversaciones es que los temas fluyan y que ojalá cada vez nos vayamos como con más inquietudes que nos obliguen a hacer equipos para tratar de resolver. Entonces,